Vamos a proseguir. Como les dejé el ejercicio, una oración. Que me den el ejemplo, por favor. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Fíjese que hay algunos compañeros que desean ingresar, pero que no les permite. Ahorita están ingresando algunos. Gracias, licenciada. Sí. Si me hacen favor de darme el ejemplo. ¿Alguien que quiera participar? Voy a colocar esta. ¿Me dan el ejemplo? ¿Tienen el ejemplo? She have. Permítame, ahorita lo voy a escribir. Vale. She have Ajá. Yo lo voy a escribir y después revisamos. not been working. Work. King. Ajá. Working in the bank. Vale. ¿Y la otra? She has not been ahí fue yo me confundí si es working o en su, ¿cómo fue lo que dijo usted? Yo le escribí working. Vale. Ahorita después vamos a revisar. No tenga pena. Working in the bank. Vaya, ahora los compañeros que todos que estamos viendo las dos, de acuerdo a las indicaciones, ¿están correctas o no? La primera solo tiene mal donde dice she have, es she has. Correcto. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Ahí estamos bien, ahí ya está bien. ¿Y la otra? ¿Y la otra qué tenemos que arreglar? Quitarle el bin. Quitarle el bin. Porque Quedarle no es, perfecto. porque es el presente perfecto, el simple, y este el presente perfecto progresivo. Aquí entonces quito ese y coloco así, ¿verdad? Y ya es el progresivo. Entonces aquí estamos, el continuo o progresivo. Y este es el
presente perfecto simple. Entonces, vamos a hacer aquí unas oraciones. Aquí. Voy a quitar este de aquí. Todo mejor. Aquí vamos a hacer unas oraciones. Bueno. Vamos a hacer aquí. Aquí es el presente perfecto simple. Para que lo quedemos, para que queden ejemplos de los dos. Continuo. La misma esta la vamos a cambiar para allá. She has. Y ella ha vivido con ellos. Y aquí entonces la convierto a progresivo, presente perfecto progresivo. She has, y ahí coloco el been. Y live ya no, sino que living. Ella ha estado viviendo con ellos. O sea, aquí está la diferencia. Mira. Ahí está. Voy a hacer una negativa. We have not. Nosotros no hemos estudiado con Ana. Ahora la cambio a presente
Perfecto continuo. We have not been. Estudie ya no. Studying. With Ana. Nosotros no hemos estado estudiando con Ana. Entonces, aquí está la diferencia. Have not studied. Ahí, para que les quede más claro que este tiempo depende de este, casi es el mismo, porque estamos usando has, pero además de has estamos ocupando otro verbo que es been, que es el verbo to be, más el verbo. Aquí hay 3 verbos y aquí hay 2. ¿Hay preguntas sobre el tema? Licenciada, Diga. o sea que cuando vamos a utilizar el presente simple, solo vamos a agregar has y ed al Sí, el presente verbo. perfecto, simple, sí. Y el continuo se le va a agregar been y el ing. Sí, correcto. Ahí estamos. Ahí tal vez les queda un poquito más claro, ¿verdad? Que están los 2 tiempos. ¿Sí? Sí, Lidia. Vale. Ahora pasamos aquí, que también son 2 formas parientes, podría decirle primos. Esta se llama voz pasiva. Aquí voy a escribir voz activa para que me comprendan este tema. Voz activa y voz pasiva. Voz activa, una oración en voz activa es she is va, aquí ella está comprando. ¿Qué está comprando ella? Libros. Va. Estas 2 palabras son las determinantes. Mire, she y libros. Esta es voz activa, porque está el sujeto al principio y el objeto al final. Cuando es voz pasiva, el objeto pasa al principio. The books, los libros. Pero los libros, voy a colocar el libro para que el libro es ¿por qué coloqué her aquí? Este es pronombre y este es objeto. Me voy para acá para explicar. Sujeto de la oración van al principio de la oración. Objeto va al final. Por ejemplo, para yo voy con, tú vas conmigo. I go with me. Usted va con usted no se puede. Él va con él. Él no es el mismo este que aquel. Significan lo mismo, pero son diferentes. He es sujeto y estos son objetos. Cuando yo hablo de él y que está al final de la oración, voy a ocupar him.
Cuando yo hablo de ella y está al final de la oración, voy a ocupar her, aunque signifique ella en español. She es el sujeto, her es el objeto. Por ejemplo, ella va con ella. Ella es una persona y la otra ella es otra. Entonces, she goes, ella va with her. O sea que ella, persona, va con otra persona que es mujer. Entonces, yo no puedo decir she goes with she o her go with her, porque cada palabra tiene su lugar en la gramática de inglés. Entonces, aquí, entonces estamos aquí. Voy a trasladar este cuadro para acá. Voy a colocar aquí. Bueno. Eso, vean. Bueno, entonces, para este tema, si ustedes observan en los dos temas que estamos viendo, se está usando el have como auxiliar, el to be, y los verbos en pasado participio, que es lo que les explicaba de la hoja de los verbos. Miren, ella está comprando el libro. Y aquí abajo sería el libro es comprado por ella. Entonces, el libro es, aquí se convierte en sujeto y ella es objeto. Aquí es, el libro es objeto y a esta se convierte en sujeto, o sea que como que se invierte. Voy a colocar una oración aquí. Nosotros vendemos el carro. Nosotros, voz activa. Haga la oración, nosotros vendemos el carro. Estamos, vamos a colocar aquí. Vendiendo. ¿Cómo queda la oración? ¿Cómo queda la oración? ¿Cómo queda la oración? Nosotros en inglés. We We. Estamos. is Are. Vendiendo. El verbo es sell. Y vendiendo. Selling.
El carro, The car. car. Ahora cambiémosla y hagamos el cambio. ¿Cómo quedaría la oración en español? ¿Cómo es el objeto? O sea, nosotros en objeto. Aquí el carro. The car. Este es el sujeto. Va, the car. El The car the car is Y sí, is. Ahora, vender ya no es vendiendo, sino que es vendido. Buscamos el participio de vendido. O sea, siempre tenemos que tener esta lista de verbos. Aquí está. Aquí. Entonces, vender está en los irregulares. Vender. Miren, el pasado de vender. Pasado de vender, ¿no está? Aquí está. Sold. Entonces, ese es el pasado participio. Entonces me voy y escribo. Solo es un ejemplo porque vamos a pasar para lo que está aquí de la voz pasiva. Entonces, sold. ¿Por quién? Siempre que sea ese por, siempre va by. ¿Por quién es vendido? por We es un sujeto que jamás va a ir al final de la oración. Y el objeto de we es us. Entonces, we significa nosotros y us significa nosotros. Pero we es como sujeto y us es como objeto. Entonces, en lugar de we voy a colocar us. Y ahí dice, el carro es vendido por nosotros. Pero me vengo aquí y vamos a comenzar aquí. Voz pasiva. Para formar la voz pasiva en el presente usamos is o are. Forma del verbo to be en el presente y el participio made en el caso de voz pasiva en el pasado. Para formar la voz pasiva en el pasado usaremos was o were. Forma del verbo to be en pasado y participio. O sea que el verbo to be lo vamos a ocupar en presente o en pasado. Si es voz pasiva en presente, is, are, am. Si es voz pasiva en pasado, vamos a usar was, were. ¿Y qué significa is, are, am? Es, está, somos. Was, were, fuimos o fue. Por ejemplo, el libro fue comprado por ellos, was. El libro es comprado por ellos, is. The book is. El libro fue comprado por él, was. The book was. O sea que was, were es del verbo to be, is, are, am es del verbo to be, que me va a servir para formar la voz pasiva. Aquí está. El to be en presente. I am, eso ya se supone que ya lo manejan. Entonces, aquí nos vamos a esta. A ver si logro bajar esto. Aquí está. Aquí hay un esquema de voz pasiva. Se me quedaron las flechas aquí. Vale. Activa voz y pasiva voz. Cuando hablo de activa voz, está el sujeto aquí. Y está el objeto aquí. Cuando yo hablo de voz pasiva. O sea que el sujeto cuando es activa está aquí y cuando es pasiva se pasa para acá.
Cuando la voz pasiva, aquí está el objeto. Y el objeto está aquí. O sea que se invierte. Cuando es voz activa, el sujeto va aquí. La oración comienza con el sujeto. Ahí creo que está. Cuando es voz activa, la oración inicia con el sujeto. Cuando es voz pasiva, la oración inicia con el objeto. Alfredo Nobel inventó la dinámica de los objetos, la dinámica. Alfredo es el sujeto y dinámica es el objeto. Pero la puedo hacer de otra forma. La dinámica fue inventada por Alfredo. Entonces aquí hablo de la dinámica, pasó a ser sujeto y Alfredo pasó a ser la parte de la oración que se llama objeto. Ejemplos. Él compra las flores. Las flores son compradas por él. Porque ocupé él es el sujeto. I, you, he, she, it, we, you, they. Son pronombres personales. Me, you, him, her, us, them. Son objetos que van al final de la oración. Entonces, la posición de la palabra es la que me determina a qué me estoy refiriendo en la oración en inglés. Entonces aquí los sujetos siempre van a ir al principio de la oración y los objetos van al final. Entonces, él compra las flores. Él compra las flores. Las flores son compradas por él. Mira la pantalla. ¿Sí ven la pantalla? ¿Ven la información? Sí, licenciada. Va. Entonces, miren, pues, él compra las flores. Va. Las flores, este es el sujeto y este es el objeto. Pero como se cambia, entonces las flores son compradas por él. La siguiente, ella vende los carros. Los carros son vendidos por ella. Ellos olvidan las lecciones. Las lecciones son olvidadas por ellos. Nosotros escribimos la carta. La carta es escrita por nosotros. Tanto en el tiempo que vimos anterior como en este, aquí estamos utilizando los pasados participios de los verbos. Miren, este es el pasado participio de los verbos, igual que en el anterior. Aquí están los pasados. Entonces aquí, miren, comprado, ado. El pasado participio de los verbos, vendidos. Ado, he oído. Olvidados. Aquí hay una excepción que no decimos escribir. Y está la forma negativa que solamente lo trasladamos a negativo. Ahora, la interrogativa igual. Aquí están los objetos. Yo hablo con Pedro, yo hablo con él. Aquí está, en lugar de Pedro puedo usar him. Y la voz pasiva siempre el mismo tema, pero en pasado. Lo que me va a cambiar es que en lugar de is,
Voy a ocupar were, mire. Y es lo mismo, o sea que en lugar de is estoy ocupando were. Voy a colocar la lección aquí para que ocupemos was. Mire, aquí ocupé was porque estamos hablando en pasado. Y arriba ocupé is porque estoy hablando en presente. Fue, de ser, mire. Fue. Fueron. Del verbo ser. Y la negativa y la interrogativa. Pero aquí vamos a hacer unos ejemplos juntos. Bueno. Me van a ayudar ustedes. El teléfono es recibido por ellos. Ahora pasémosla a pasar. La voy a copiar. El teléfono fue recibido por ellos. ¿Qué es lo único que va a cambiar de una a la otra? Was Was en lugar de is. en lugar de is. Vale. Ahora vamos a hacer uno. La casa es pintada por ella. La voy a escribir. La casa es, háganla por favor. ¿Cómo quedaría la oración en inglés? The Pintada, house the house. is painted Ujú. by him. Ella, him es él. Here. Ajá. Ahora trasládemela para acá. The house was painted by her. Correcto. Y la oración dice, La casa fue pintada por ella. vamos a hacer otro aquí. Licenciada, Diga.
tengo una duda, es que Diga. me perdí. Diga. El ed se puede utilizar en presente también. En este caso, porque es un pasado, es una voz pasiva. Porque aquí el Ya. verbo está, el verbo to be es el que está, es pintada. O sea que el verbo to be aquí está en presente, pero si quiero pasado fue was. Pero el verbo aquí voy a ocupar los pasados participios de los verbos, tanto en el tiempo que vimos al principio como en esta forma. Vamos a utilizar los pasados participios. ¿Comprendió? Sí, ¿Cómo quedaría la oración? ¿Cómo queda la oración? Las lecciones son explicadas por nosotros. ¿Cómo queda la oración? ¿Cómo queda la oración? ¿Cómo se dirán las lecciones? The lessons Son are explicadas explained por nosotros, for them, nosotros. for us. Ahora trasladémosla para acá. The lessons were explained by us. En resumen de lo que vimos hoy. Se ve que vimos bastante porque tuve que hablar del verbo to be, tuve que hablar del verbo to have, que supuestamente ustedes ya lo manejan, pero había que hablar de ellos. Entonces aquí en resumen, los temas que vimos hoy fueron el presente perfecto continuo versus el presente perfecto. El presente simple, presente voz pasiva versus voz pasiva en pasado. Para ellos tuvimos que ver el verbo have como haber, el to be como was y were, para poder formar. Y también vimos que tenemos que manejar los verbos en los dos temas. Tenemos que manejar esto, que es el objeto, y esto, que son los verbos. Tengo que saber los verbos, por lo menos ahorita lo que me sirve es el pasado participio de los regulares o el pasado participio de los irregulares. No sé si hay alguna pregunta, dudas, yo sé que tal vez sí las hay, pero yo les voy a dejar la clase, el material y cualquier duda, pues estoy ahí. No quiero irme sin despedirme de tanto de los compañeritos que pues siempre hemos estado trabajando juntos, como con los compañeros de Soloma. Ella es poco el tiempo que